¿Alguna vez te has preguntado si el dinero realmente puede comprar la felicidad? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un millonario que lo tenía absolutamente todo: mansiones, autos de lujo, cuentas bancarias desbordantes, pero vivía en la más profunda soledad y vacío emocional? Esta es una historia real que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el éxito, la riqueza y lo que realmente importa en la vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu forma de ver el mundo para siempre. Imagina despertar cada mañana en una habitación del tamaño de un apartamento completo, con sábanas de seda egipcia, vistas panorámicas a la ciudad y un closet lleno de ropa de diseñador que nunca usas. Suena como el sueño perfecto, ¿verdad? Pero ahora imagina que no tienes a nadie con quien compartir ese café de la mañana, nadie que te pregunte cómo dormiste, nadie que realmente se preocupe por ti más allá de tu dinero. Esa era la realidad de nuestro protagonista, un hombre que había conquistado el mundo de los negocios, pero había perdido algo mucho más valioso en el camino: su humanidad. Este millonario había construido un imperio desde cero. Trabajó incansablemente durante décadas, sacrificó relaciones, momentos familiares, amistades verdaderas, todo en nombre del éxito financiero. Y lo logró. Llegó a la cima. Pero cuando finalmente se detuvo a mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Sus hijos apenas lo visitaban. Sus amigos eran en realidad socios de negocios interesados únicamente en sus inversiones, y cada noche regresaba a una mansión enorme que se sentía más como un mausoleo de mármol que como un hogar. La rutina era siempre la misma: reuniones de negocios, llamadas internacionales, revisión de portafolios de inversión, cenas en restaurantes exclusivos donde comía solo mientras revisaba informes financieros en su tablet. El dinero seguía multiplicándose en sus cuentas bancarias, pero algo dentro de él se marchitaba día tras día. La pregunta que rondaba su mente cada noche era inquietante: ¿para qué sirve todo este dinero si no hay nadie con quien compartirlo? ¿Cuál es el propósito de tener todo si te sientes vacío por dentro? Entonces llegó ella, una mujer sencilla, humilde, con manos trabajadoras y una sonrisa genuina que iluminaba cualquier habitación. Llegó a trabajar como empleada doméstica en su mansión, y desde el primer día algo comenzó a cambiar. No era su belleza física ni su juventud lo que capturó la atención del millonario. Era algo mucho más profundo y poderoso. Era su paz interior, su gratitud por las cosas simples, su capacidad de encontrar alegría en los momentos más ordinarios de la vida. Mientras el millonario se quejaba de que su café no estaba a la temperatura exacta, ella agradecía poder tomar agua limpia. Mientras él suspiraba aburrido frente a su colección de arte valorada en millones, ella se maravillaba observando las flores del jardín. Mientras él se sentía miserable a pesar de tenerlo todo, ella irradiaba felicidad teniendo tan poco. Este contraste era tan evidente, tan impactante, que el millonario no pudo evitar cuestionarse absolutamente todo lo que había creído sobre el éxito y la felicidad durante toda su vida. Lo que estaba a punto de aprender cambiaría su existencia para siempre, y también puede cambiar la tuya. Antes de continuar con esta historia transformadora, necesito pedirte algo muy importante. Si este contenido está resonando contigo, si sientes que hay algo valioso aquí que necesitas escuchar, déjame un comentario ahora mismo diciéndome qué opinas hasta este punto. ¿Te has sentido alguna vez como este millonario, teniendo cosas materiales pero sintiendo un vacío interior? ¿O te identificas más con la sirvienta, encontrando felicidad en lo simple? Tu comentario no solo me ayuda a crear mejor contenido para ti, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y si realmente quieres entender el contenido completo, si quieres descubrir todas las lecciones profundas que esta sirvienta le enseñó al millonario, entonces necesito que hagas algo más. Presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Ese simple gesto le dice a la plataforma que este contenido vale la pena, que debe mostrárselo a más personas. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí compartimos historias reales que transforman vidas, contenido que va más allá de lo superficial y te ayuda a crecer como persona. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque cada historia que comparto tiene el potencial de cambiar tu perspectiva sobre la vida. Ahora sí,
Continuemos con esta poderosa historia. Ricardo Montalvo había nacido en la pobreza extrema, en un pequeño pueblo donde el agua corriente era un lujo y la electricidad llegaba solo algunas horas al día. Desde niño, juró que algún día escaparía de esa vida de carencias y limitaciones. Esa promesa lo consumió durante décadas. Estudió con becas, trabajó 3 empleos simultáneamente durante la universidad, durmió solo 4 horas diarias durante años y poco a poco comenzó a construir su imperio empresarial. Primero fue una pequeña tienda de electrónicos, luego una cadena de tiendas. Después invirtió en bienes raíces, luego en tecnología y finalmente en prácticamente todo sector lucrativo imaginable. A los 55 años, Ricardo era uno de los hombres más ricos de su país. Su patrimonio neto superaba los $300 millones. Poseía 5 mansiones en diferentes continentes, una colección de 23 autos de lujo, incluyendo varios Ferraris y Lamborghinis que apenas conducía, un yate de 30 metros anclado en Mónaco y un jet privado que usaba incluso para viajes cortos, porque había olvidado cómo se sentía viajar como una persona común. Usaba relojes que costaban más que una casa promedio. Sus trajes eran hechos a medida por sastres italianos que volaban especialmente para tomarle las medidas, y cenaba en restaurantes con estrellas Michelin, donde una sola comida costaba lo que muchas familias ganaban en un mes. Su mansión principal era una obra maestra arquitectónica de estilo contemporáneo con más de 2.000 metros cuadrados de construcción. Tenía 12 habitaciones aunque vivía solo, 8 baños con acabados en mármol Carrara y grifería de oro, un gimnasio privado equipado con la última tecnología que nunca usaba porque no tenía tiempo, una sala de cine con capacidad para 20 personas, donde nunca había invitados, una bodega climatizada con vinos de colección que no compartía con nadie, un spa con sauna y jacuzzi donde se sentía más solo que nunca, y jardines extensos, cuidados por un equipo de jardineros que trabajaban mientras él revisaba números en su oficina con vista panorámica. Pero detrás de todo ese lujo había un hombre profundamente infeliz. Ricardo había sacrificado 2 matrimonios en el altar del éxito empresarial. Su primera esposa lo dejó porque nunca estaba presente, siempre viajando, siempre en reuniones, siempre priorizando los negocios sobre la familia. Su segunda esposa resultó estar interesada únicamente en su dinero y lo abandonó llevándose una generosa compensación económica tras el divorcio. Tenía 3 hijos de esos matrimonios, pero apenas los conocía realmente. Cuando eran pequeños siempre estaba demasiado ocupado para ir a sus recitales escolares o partidos de fútbol. Ahora que eran adultos, solo lo llamaban cuando necesitaban dinero, y esas conversaciones siempre terminaban sintiéndose como transacciones comerciales, en lugar de conexiones familiares genuinas. Sus amigos, o lo que él llamaba amigos, eran en realidad una colección de contactos de negocios, personas que lo buscaban para pedirle inversiones, consejos financieros o favores que pudieran beneficiar sus propios intereses. Había olvidado cómo se sentía tener una conversación real donde no se hablara de dinero, acciones, mercados o estrategias empresariales. Había olvidado cómo se sentía reírse genuinamente sin que fuera una risa cortés en una cena de negocios. Había olvidado cómo se sentía ser valorado por quién era como persona y no por cuánto tenía en su cuenta bancaria. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, más constante que cualquier ser humano en su vida. ¿Qué significa realmente ser exitoso si cada noche te acuestas sintiéndote vacío por dentro? Esa pregunta lo atormentaba mientras miraba el techo de su habitación de lujo, incapaz de dormir a pesar de la comodidad extrema de su cama de $20.000. María Fernández tenía 42 años y una historia completamente opuesta a la de Ricardo. Había crecido en el mismo tipo de pobreza que él conocía de niño, pero a diferencia de Ricardo, María nunca había logrado escapar de esa realidad económica. Vivía en un barrio humilde con sus 2 hijos adolescentes, en una casa pequeña de 2 habitaciones que pagaba con dificultad cada mes. Trabajaba limpiando casas para poder mantener a su familia después de que su esposo los abandonara años atrás. A pesar de todas las dificultades, María tenía algo que Ricardo había perdido hacía décadas, una paz interior inquebrantable y una capacidad asombrosa para encontrar alegría en las cosas más simples de la vida.
El día que María llegó a la mansión de Ricardo fue un lunes lluvioso de octubre. Había sido enviada por una agencia de servicio doméstico después de que el personal anterior renunciara, cansado del carácter difícil y las exigencias imposibles de Ricardo. María llegó temprano, como era su costumbre, usando ropa sencilla pero limpia y planchada con esmero. Tocó el timbre del portón principal y esperó pacientemente bajo la lluvia hasta que el sistema de seguridad automatizado le permitió entrar. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la entrada principal, observaba maravillada los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de agua ornamentales, la arquitectura imponente de la casa. No lo hacía con envidia, sino con genuina apreciación por la belleza que la rodeaba. Ricardo la recibió en la puerta con su actitud habitual, frío, distante, estrictamente profesional. Le dio una lista detallada de sus expectativas, horarios estrictos, áreas específicas que debía limpiar cada día, instrucciones precisas sobre cómo debía hacer cada tarea. María escuchaba atentamente, asintiendo con respeto, sin mostrar intimidación ante las exigencias. Lo que sorprendió a Ricardo fue que mientras él hablaba con ese tono autoritario que usaba con todos, María lo miraba directamente a los ojos, con calidez genuina, como si viera más allá de la fachada del millonario exigente y percibiera al ser humano vulnerable que había detrás. Esa mirada lo incomodó, porque hacía años que nadie lo veía realmente como persona. Durante las primeras semanas, Ricardo apenas interactuaba con María más allá de instrucciones ocasionales o quejas sobre detalles insignificantes, pero no podía evitar observarla mientras trabajaba. Lo que más le llamaba la atención no era su eficiencia, aunque era excelente en su trabajo, sino su actitud. María cantaba suavemente mientras limpiaba, canciones alegres que llenaban la mansión silenciosa de vida. Se detenía a observar las flores del jardín durante sus breves descansos, sonriendo como si contemplara una obra de arte invaluable. Preparaba el almuerzo con tal dedicación y amor que la comida sabía diferente, más auténtica que los platillos gourmet que cocineros profesionales le habían preparado durante años. Agradecía genuinamente cada vez que Ricardo le pagaba su salario, como si fuera un regalo extraordinario y no simplemente el pago por su trabajo. Un día Ricardo entró a la cocina y encontró a María preparando café mientras miraba por la ventana con una sonrisa radiante. Intrigado y ligeramente molesto por esa felicidad inexplicable, le preguntó con tono sarcástico qué era tan maravilloso como para sonreír de esa manera. María se volvió hacia él con la misma calidez de siempre y respondió: «Señor Ricardo, acaba de salir el sol después de 3 días de lluvia. ¿No es hermoso?». Ricardo miró por la ventana y solo vio un día común, nada especial. «Es solo el clima cambiando», respondió fríamente. María sonrió más ampliamente y dijo algo que se quedaría grabado en su mente. «Para usted es solo el clima, señor. Para mí es un regalo que no costó nada, pero vale todo». En ese momento algo hizo clic en la mente de Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que apreció algo simple? ¿Cuándo dejó de ver regalos en las cosas cotidianas de la vida? Esa pregunta comenzó a abrirse paso en su conciencia, molestándolo porque no tenía respuesta. Conforme pasaban las semanas, el contraste entre ambos mundos se volvía cada vez más evidente y perturbador para Ricardo. Observaba cómo María encontraba alegría genuina en cosas que él consideraba completamente insignificantes o incluso irritantes. Cuando llovía fuertemente, Ricardo se quejaba porque no podía usar su auto deportivo favorito y tendría que conformarse con el sedán de lujo. María, por otro lado, comentaba emocionada que la lluvia era perfecta porque significaba que sus plantas en casa crecerían hermosas y no tendría que preocuparse por regarlas con la limitada agua que tenía disponible. Esa diferencia de perspectiva lo descolocaba completamente. Un día Ricardo recibió una notificación en su teléfono informándole que una de sus inversiones había perdido $50,000 debido a fluctuaciones del mercado. Se enfureció, gritó, maldijo su suerte, estuvo de mal humor todo el día como si el mundo se estuviera acabando. Esa misma tarde, María llegó con los ojos ligeramente rojos pero sonriendo. Cuando Ricardo le preguntó qué le pasaba, ella explicó que su hijo había quedado seleccionado para una beca deportiva en una escuela mejor, pero necesitaba comprarle zapatos deportivos nuevos que costaban el equivalente a una semana completa de su salario. No se quejó,
No lloró de frustración, simplemente dijo con gratitud: «Encontraré la manera, Señor, siempre la encuentro. Lo importante es que mi hijo tiene esta oportunidad maravillosa». Ricardo sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que él había reaccionado con más dramatismo por perder dinero que ni siquiera necesitaba, mientras María mantenía la calma ante un desafío financiero genuino que afectaba el futuro de su hijo. El mundo de Ricardo estaba lleno de abundancia material, pero vacío de conexiones significativas. Sus conversaciones telefónicas eran transacciones, sus cenas eran oportunidades de networking, sus relaciones eran estrategias. Incluso sus momentos de ocio, cuando ocasionalmente se permitía relajarse, se sentían mecánicos y sin propósito. Veía series de televisión en su sala de cine privada, pero no disfrutaba realmente porque su mente seguía procesando números y estrategias empresariales. Viajaba a lugares exóticos, pero los experimentaba a través de la lente de su cámara carísima, preocupado por capturar la foto perfecta para mostrar en redes sociales, en lugar de vivir realmente el momento. Compraba arte costoso, pero nunca se sentaba a contemplarlo verdaderamente. Era solo una inversión o un símbolo de estatus. El mundo de María, por el contrario, era limitado en recursos, pero infinitamente rico en experiencias genuinas. Cada comida con sus hijos era un evento especial, aunque fuera algo simple como arroz con frijoles. Tenía conversaciones profundas con sus vecinos que realmente se preocupaban por ella y ella por ellos. Celebraba los pequeños logros como si fueran victorias monumentales. Cuando su hija sacaba buenas calificaciones, organizaba una pequeña fiesta con lo poco que tenía. Cuando conseguía un trabajo extra de limpieza, agradecía a Dios como si hubiera ganado la lotería. Su vida tenía significado, propósito, conexión. La vida de Ricardo tenía cifras, propiedades y soledad. Lo que más perturbaba a Ricardo era darse cuenta de que a pesar de tener literalmente 1000 veces más dinero que María, ella dormía mejor, reía más, tenía relaciones más significativas y parecía genuinamente más feliz que él. ¿Cómo era posible? Toda su vida había operado bajo la premisa de que el dinero resolvía todos los problemas, que la riqueza era sinónimo de felicidad. Pero aquí estaba la evidencia viviente de que esa ecuación era fundamentalmente incorrecta. María era la prueba de que se podía ser pobre en posesiones materiales, pero rico en lo que realmente importa. Ricardo era la prueba de lo contrario, rico en cosas, pero pobre en alma. Ese contraste lo obligaba a confrontar verdades incómodas sobre las decisiones que había tomado durante toda su vida, sobre los sacrificios que había hecho y sobre si realmente habían valido la pena. La primera gran lección llegó una tarde de viernes cuando Ricardo estaba particularmente irritable porque su nuevo reloj de edición limitada, que había costado $80,000, había llegado con un pequeño rasguño casi imperceptible en la correa. Estaba al teléfono gritándole al distribuidor, exigiendo un reembolso completo y amenazando con demandar por el insulto de recibir un producto dañado. María estaba limpiando la sala cercana y, sin poder evitarlo, escuchó toda la conversación. Cuando Ricardo finalmente colgó, todavía furioso, María se acercó tímidamente con una taza de té que había preparado para calmarlo. «Señor Ricardo», dijo suavemente, «no quiero entrometerme en sus asuntos, pero me permito hacer una observación». Ricardo la miró con irritación, listo para despedir cualquier comentario que ella pudiera hacer, pero algo en sus ojos lo hizo detenerse. María continuó: «Usted está muy molesto por un rasguño en algo que ya posee, algo hermoso y valioso. Pero permítame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que agradeció por tener las manos sanas para usar ese reloj, o por tener dinero suficiente para comprarlo, o simplemente por estar vivo otro día más?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que agradeció por algo? No podía recordarlo. María continuó sin ánimo de juzgar, solo compartiendo su perspectiva. «Yo agradezco cada mañana por mis manos que me permiten trabajar, aunque tengan callos y estén cansadas. Agradezco por este empleo que me permite alimentar a mis hijos. Agradezco por la salud de mi familia. Agradezco por el techo sobre nuestras cabezas, aunque sea humilde. Y cuando algo sale mal,
como cuando se rompió el único plato especial que tenía de mi madre. Me dolió, lloré, pero luego agradecí por todos los años que pude usarlo y por los recuerdos hermosos que me dejó. Ricardo se quedó en silencio, procesando esas palabras. Esa noche, solo en su enorme habitación, comenzó a pensar seriamente en todo lo que había dado por sentado durante décadas. Tenía salud mientras muchos luchaban contra enfermedades terminales. Tenía abundancia mientras millones pasaban hambre. Tenía oportunidades que otros ni siquiera podían soñar. Pero nunca, ni una sola vez, se había detenido a agradecer genuinamente por nada de eso. Su actitud había sido siempre de merecimiento, como si el universo le debiera todo. Y cuando las cosas no eran perfectas, se quejaba amargamente como si fuera víctima de alguna injusticia cósmica. María le había mostrado algo revolucionario. La gratitud no dependía de cuánto tenías, sino de cómo apreciabas lo que tenías. Ella tenía tan poco comparado con él, pero agradecía infinitamente más. Su corazón era rico en reconocimiento, mientras el de Ricardo estaba empobrecido por la insatisfacción constante. Comenzó a observar este patrón en su propia vida. Se quejaba cuando el chef preparaba el salmón un poco más cocido de lo que le gustaba, pero nunca agradecía por tener comida gourmet todos los días. Se irritaba cuando el tráfico lo retrasaba 5 minutos, pero nunca agradecía por tener múltiples vehículos de lujo para transportarse. Se frustraba cuando su internet corporativo funcionaba lento, pero nunca agradecía por tener acceso a tecnología de punta que conectaba al mundo entero. Decidió intentar algo nuevo. A la mañana siguiente, cuando María llegó y le sirvió el café como siempre, Ricardo hizo algo que nunca había hecho. La miró a los ojos y dijo sinceramente: «Gracias, María, no solo por el café, sino por todo lo que haces aquí». María se sorprendió tanto que casi deja caer la taza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, porque en todos sus años trabajando en casas de personas adineradas, muy pocas veces alguien la había agradecido con esa sinceridad. Ricardo sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en años, una pequeña chispa de calidez humana, de conexión genuina. Era el comienzo de una transformación. La segunda lección profunda llegó un mes después, cuando Ricardo presenció algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Era el cumpleaños de María, y ella había pedido salir una hora antes ese día para celebrar con su familia. Ricardo, por curiosidad y tal vez por la soledad que sentía ese día, decidió hacer algo completamente fuera de lo normal, seguirla discretamente para ver cómo vivía realmente. Lo que vio cambió su perspectiva para siempre. María llegó a una casa diminuta en un barrio humilde, con pintura descascarada y un pequeño jardín lleno de flores que ella misma había plantado. Pero lo que sucedió dentro, que Ricardo pudo ver a través de la ventana abierta, era algo que su dinero nunca había podido comprar. Sus 2 hijos la esperaban con una decoración casera hecha con papel reciclado, globos baratos y un letrero pintado a mano que decía: «Feliz cumpleaños, mamá, eres nuestra heroína». Habían preparado su comida favorita, con los ingredientes más simples: pollo guisado, arroz, ensalada y un pastel pequeño que probablemente había costado menos de lo que Ricardo gastaba en una taza de café. Pero la alegría, el amor genuino, los abrazos sinceros, las risas que salían de esa casa humilde eran más ricos que cualquier celebración lujosa que Ricardo hubiera experimentado jamás. Vio cómo María lloraba de felicidad, cómo sus hijos compartían con ella sus sueños y preocupaciones, cómo se apoyaban mutuamente, cómo se amaban incondicionalmente. Contrastó esa escena con su último cumpleaños hace unos meses. Había organizado una cena exclusiva en el restaurante más caro de la ciudad. Invitó a 20 personas que consideraba su círculo cercano. Gastó más de $50,000 en esa velada. Hubo champán carísimo, comida exquisita preparada por un chef con 3 estrellas Michelin, música en vivo de una banda famosa, pero recordaba perfectamente cómo se había sentido esa noche, completamente vacío. Las conversaciones eran superficiales, llenas de adulaciones falsas y comentarios calculados. Los regalos eran costosos pero sin significado real, elegidos más para impresionar que para expresar cariño genuino. Nadie realmente conocía sus miedos, sus sueños, sus vulnerabilidades. Nadie preguntó cómo se sentía realmente. Todo era una performance,
un teatro social donde todos interpretaban papeles, pero nadie era auténtico. Esa noche, después de presenciar la celebración de María, Ricardo se sentó en su oficina rodeado de fotografías enmarcadas con personas famosas, diplomas, reconocimientos empresariales, pero ninguna fotografía familiar reciente. Llamó a su hijo mayor, algo que no había hecho en meses, sin que fuera por un asunto de negocios o dinero. La conversación fue torpe al principio, su hijo claramente sorprendido por la llamada inesperada. Ricardo intentó preguntarle cómo estaba realmente, qué estaba sintiendo, cuáles eran sus sueños actuales. Su hijo respondió con cautela, como si hablara con un extraño. Y eso fue lo más doloroso. Ricardo se dio cuenta de que era un extraño para sus propios hijos. Había estado tan ocupado construyendo un imperio que olvidó construir una familia. Había priorizado las reuniones de negocios sobre los partidos de béisbol de sus hijos, los viajes de trabajo sobre las cenas familiares, las ganancias financieras sobre los momentos preciosos que nunca podría recuperar. María le había enseñado sin palabras que las relaciones verdaderas no se compran con dinero ni se construyen con regalos costosos. Se nutren con tiempo, atención genuina, presencia real, vulnerabilidad compartida y amor incondicional. Ricardo había pasado décadas coleccionando contactos de negocios, acumulando números en su agenda telefónica, expandiendo su red profesional, pero no tenía ni una sola persona en su vida que realmente lo conociera, que se preocupara por él más allá de lo que podía hacer por ellos, que estaría a su lado si todo su dinero desapareciera mañana. María, con sus recursos limitados, era infinitamente más rica que él en este aspecto fundamental de la existencia humana. Tenía personas que la amaban por quien era, no por lo que tenía. ¿Cuánto valdría el imperio de Ricardo si desapareciera mañana y nadie lo extrañara genuinamente? El momento decisivo llegó 3 meses después de que María comenzara a trabajar en la mansión. Ricardo recibió una llamada devastadora. Su médico había encontrado una anomalía preocupante en sus exámenes rutinarios y necesitaba hacer pruebas adicionales inmediatamente. Había una posibilidad de que fuera algo grave, potencialmente cáncer. Por primera vez en décadas, Ricardo enfrentó su mortalidad de manera directa. Todo su dinero, todo su poder, todas sus propiedades significaban absolutamente nada frente a esta amenaza. No podía comprar su salida de esto, no podía negociar con la enfermedad, no podía intimidar a las células potencialmente cancerosas con su influencia empresarial. Durante las 2 semanas que tuvo que esperar los resultados de las pruebas adicionales, Ricardo experimentó un colapso emocional completo. Por primera vez desde que era niño, sintió miedo genuino, vulnerabilidad absoluta. Y lo que más lo aterrorizaba no era la posibilidad de morir, sino la realización repentina de que si moría mañana, ¿qué habría importado realmente? ¿Qué legado dejaría más allá de un imperio empresarial que eventualmente sería dividido, vendido o destruido? ¿Quién lo recordaría con amor genuino y no solo como una fuente de dinero o un socio de negocios? Las respuestas a estas preguntas lo hundieron en la depresión más profunda que había experimentado jamás. María notó el cambio inmediatamente. Vio cómo Ricardo, siempre tan seguro y autoritario, ahora vagaba por la mansión como un fantasma, mirando sin ver, comiendo sin saborear, existiendo sin vivir realmente. Un día lo encontró sentado en el jardín, simplemente mirando al vacío, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sin decir palabra, María se sentó a su lado. No hizo preguntas invasivas, no ofreció platitudes vacías, simplemente estuvo presente. Después de un largo silencio, Ricardo finalmente habló. María, si muero pronto, ¿qué habré hecho con mi vida? Su voz se quebró al hacer esta pregunta. María tomó su mano con ternura. Un gesto simple pero profundamente humano que nadie había hecho con Ricardo en años. Señor Ricardo, dijo suavemente, la vida no se mide por cuánto acumulamos, sino por cuánto amamos y somos amados. No por cuántas cosas poseemos, sino por cuántos corazones tocamos. No por cuánto duramos, sino por cómo vivimos mientras estamos aquí. Hizo una pausa y continuó. Usted ha construido un imperio impresionante, eso es verdad, pero un imperio sin amor es solo un montón de piedras frías. Todavía tiene tiempo, señor. Todavía puede cambiar lo que realmente importa.
Esas palabras penetraron las defensas que Ricardo había construido durante décadas. Por primera vez, permitió que alguien viera su dolor real, su miedo genuino, su arrepentimiento profundo. Le contó a María sobre sus hijos con los que apenas tenía relación, sobre los matrimonios que había destruido por su obsesión con el trabajo, sobre las amistades que había sacrificado por el éxito empresarial, sobre todas las experiencias simples y hermosas de la vida que había ignorado mientras perseguía incansablemente más dinero y más poder. María escuchó sin juzgar, asintiendo con comprensión, ofreciendo ese regalo precioso que Ricardo había olvidado que existía. Presencia genuina y empatía verdadera. No es demasiado tarde, le aseguró María. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar, de reconectar, de empezar a vivir de verdad en lugar de solo existir. El dinero es una herramienta, señor Ricardo, no un objetivo final. Puede usarlo para construir puentes en lugar de muros, para crear alegría en lugar de acumular posesiones, para bendecir vidas en lugar de solo impresionar egos. Ricardo sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Tal vez su historia no tenía que terminar en esta nota de soledad y vacío. Tal vez todavía había tiempo para escribir un capítulo diferente, pero ¿tendría el valor de hacer los cambios necesarios? Los resultados médicos llegaron finalmente. No era cáncer. La anomalía resultó ser benigna. Ricardo debería haber sentido alivio eufórico, pero lo que sintió fue algo completamente diferente: gratitud mezclada con determinación. La experiencia lo había cambiado fundamentalmente. Ese susto con la mortalidad había sido exactamente lo que necesitaba para despertar de la vida mecánica y vacía que había estado viviendo. No iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. Decidió que era momento de transformar no solo su perspectiva, sino toda su forma de vivir. El primer cambio radical fue con su familia. Ricardo llamó a sus 3 hijos y les pidió reunirse, no para hablar de negocios o dinero, sino simplemente para estar juntos. La reunión fue incómoda al principio, sus hijos claramente desconfiados de las intenciones de su padre, esperando algún anuncio corporativo o alguna expectativa nueva. Pero Ricardo los sorprendió completamente. Con lágrimas en los ojos, les pidió perdón. Perdón por haber estado ausente durante su infancia, por haber priorizado el trabajo sobre ellos, por haberlos hecho sentir que el dinero era más importante que su presencia. No intentó justificar sus acciones ni poner excusas. Simplemente reconoció su error y les preguntó si estarían dispuestos a darle una oportunidad de conocerlos realmente, de construir una relación genuina, de ser el padre que debió haber sido desde el principio. Sus hijos, especialmente el mayor, lloraron. Era la primera vez que su padre mostraba vulnerabilidad real, que admitía haber fallado, que expresaba emociones genuinas más allá de la frustración o el enojo relacionado con los negocios. No fue una reconciliación instantánea, mágica. Los años de distancia no podían borrarse con una conversación, pero fue un comienzo, un primer paso genuino hacia la sanación de relaciones rotas. Ricardo comenzó a aparecer en las vidas de sus hijos de maneras que nunca había hecho. Llamadas regulares sin agenda de negocios, solo preguntando cómo estaban, cenas familiares donde dejaba el teléfono guardado y realmente escuchaba, interés genuino en sus vidas, sueños y desafíos. El segundo cambio importante fue en cómo usaba su riqueza. Inspirado por María, Ricardo comenzó a ver su dinero no como un marcador de éxito personal, sino como una herramienta para crear impacto significativo. Estableció un fondo de becas para estudiantes de comunidades pobres, exactamente del tipo de comunidad donde él y María habían crecido. Comenzó a visitar personalmente los programas que financiaba, no solo firmando cheques desde su oficina, sino conociendo a las personas cuyas vidas estaba tocando. La primera vez que una madre soltera le agradeció llorando porque su hija podría ir a la universidad gracias a su beca, Ricardo sintió algo que todo su dinero nunca le había dado: propósito genuino y satisfacción profunda. Transformó parte de su mansión en un espacio comunitario donde organizaba cenas regulares, no para contactos de negocios, sino para personas de todos los estratos sociales, sus empleados, vecinos, personas que conocía en sus programas de caridad, incluso personas sin hogar del área. María ayudaba a organizar estos eventos
y le enseñaba que la verdadera riqueza se encontraba en compartir, no en acumular. Ricardo comenzó a disfrutar genuinamente de estas reuniones más que cualquier cena exclusiva en restaurantes caros. Las conversaciones eran reales, las conexiones eran auténticas, las risas eran sinceras. También comenzó a simplificar su vida material. Vendió varias de sus propiedades que apenas usaba y donó el dinero a causas significativas. Redujo su colección de autos de lujo a solo 2 vehículos que realmente necesitaba. Descubrió que menos posesiones significaba menos preocupaciones, menos mantenimiento, menos estrés. La libertad que sentía al soltar cosas materiales era paradójica, pero real. María tenía razón todo el tiempo. La felicidad no venía de acumular, sino de apreciar, no de poseer, sino de experimentar, no de impresionar a otros, sino de conectar genuinamente con ellos. Ricardo estaba aprendiendo a vivir finalmente, no solo a existir. Y por primera vez en décadas, comenzaba a sentirse verdaderamente vivo y genuinamente feliz. ¿Cómo habías entendido hasta ahora el concepto de éxito? Déjamelo en los comentarios. Un año después de que María entrara en su vida, Ricardo era irreconocible. No físicamente, aunque se veía más saludable y descansado que antes, sino en su esencia misma. Había aprendido lecciones que todos sus años en Harvard y todas sus maestrías en negocios nunca le enseñaron, lecciones que ningún libro de estrategia empresarial jamás mencionó. Eran lecciones simples, pero profundamente transformadoras, que María había vivido toda su vida, pero que Ricardo había necesitado décadas para comprender. La primera gran lección: el dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar paz interior. Ricardo había tenido todas las comodidades imaginables, pero vivía en constante ansiedad por perder lo que tenía, en estrés perpetuo por conseguir más, en insomnio provocado por preocupaciones financieras que nunca terminaban. María, con sus recursos limitados, dormía profundamente cada noche, porque su paz no dependía de su cuenta bancaria, sino de su gratitud, su fe y su aceptación de la vida tal como era. La segunda lección: el dinero puede comprar una casa enorme, pero no puede comprar un hogar. Ricardo tenía mansiones impresionantes llenas de muebles de diseñador y tecnología de punta, pero eran espacios fríos y vacíos. María tenía una casa humilde, con muebles de segunda mano, pero estaba llena de risas, amor, recuerdos preciosos y calidez humana. Un hogar no se construye con mármol y oro, sino con presencia, conexión y amor compartido. La tercera lección: el dinero puede comprar regalos costosos, pero no puede comprar amor genuino. Ricardo había intentado compensar su ausencia con regalos caros para sus hijos, pero eso solo los había distanciado más, porque aprendieron que su padre expresaba todo a través de transacciones financieras. Lo que sus hijos realmente necesitaban, y lo que María daba abundantemente a los suyos, era tiempo, atención, presencia real y amor incondicional que no dependía de logros o comportamientos específicos. La cuarta lección: el dinero puede comprar entretenimiento, pero no puede comprar alegría verdadera. Ricardo había tenido acceso a experiencias exclusivas, viajes exóticos, eventos VIP, pero experimentaba todo con una especie de vacío emocional, siempre buscando la próxima novedad para llenar el hueco interior. María encontraba alegría profunda en cosas simples: una conversación significativa, una comida compartida con seres queridos, una puesta de sol hermosa, el logro de sus hijos, momentos ordinarios que se volvían extraordinarios por la gratitud con la que los experimentaba. La quinta lección: el dinero puede comprar tratamientos médicos avanzados, pero no puede comprar salud garantizada ni inmortalidad. Cuando Ricardo enfrentó su crisis de salud, todo su dinero no pudo cambiar los resultados de las pruebas médicas. Aprendió que la salud verdadera también incluye salud emocional, mental y espiritual, aspectos que había descuidado completamente mientras acumulaba riqueza material. La sexta lección, y quizás la más importante: el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar significado, propósito o un legado que importe. Ricardo finalmente comprendió que cuando llegara al final de su vida, nadie recordaría cuánto dinero tuvo o cuántas propiedades poseyó. Lo que importaría sería cómo trató a las personas, cuántas vidas tocó positivamente,
cuánto amor dio y recibió, qué tan presente estuvo en los momentos que realmente importaban. María le había enseñado todo esto no con sermones o lecciones formales, sino simplemente viviendo su vida con autenticidad, gratitud y amor. Ella era la profesora, aunque trabajara como empleada doméstica. Ricardo era el estudiante, aunque fuera millonario. La verdadera riqueza, descubrió, no tiene nada que ver con los números en una cuenta bancaria. La verdadera riqueza se mide en relaciones significativas, en momentos de conexión genuina, en la capacidad de apreciar lo simple, en la paz interior que viene de vivir con propósito y gratitud. El día que María decidió renunciar porque había conseguido un trabajo que le permitiría estar más cerca de su familia, Ricardo lloró. No porque perdiera una empleada excelente, sino porque perdía a la persona que le había enseñado a vivir de verdad. Le ofreció el triple de salario para que se quedara, pero María sonrió y gentilmente rechazó, enseñándole una última lección. Algunas cosas, como estar cerca de los seres queridos, son más valiosas que cualquier cantidad de dinero. Se despidieron con un abrazo largo, y Ricardo le agradeció no solo por limpiar su casa, sino por limpiar su alma de la codicia, el vacío y la soledad que lo habían consumido durante décadas. Hoy Ricardo sigue siendo millonario, pero vive como una persona verdaderamente rica. Entiende ahora que el dinero es una herramienta maravillosa cuando se usa correctamente para crear oportunidades, ayudar a otros y facilitar experiencias significativas. Pero también entiende que las cosas más preciosas de la vida, la paz interior, el amor genuino, las relaciones profundas, la gratitud por lo simple, el propósito significativo, no se pueden comprar en ninguna tienda ni con ninguna cantidad de dinero. Estas riquezas verdaderas estaban disponibles todo el tiempo, esperando que él simplemente abriera los ojos y el corazón para recibirlas. La historia de Ricardo y María nos recuerda que a veces las lecciones más importantes vienen de las fuentes más inesperadas. Nos enseña que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulamos, sino en quiénes nos convertimos, en cómo tratamos a otros y en cuán presente estamos en nuestra propia vida. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás persiguiendo cosas que realmente te harán feliz o estás atrapado en la ilusión de que más dinero, más posesiones, más estatus te llenarán ese vacío interior? ¿Estás tan ocupado construyendo tu imperio que olvidaste construir tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste genuinamente por las bendiciones simples que tienes? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Me encantaría saber cómo esta historia resonó contigo y qué lecciones te llevas para aplicar en tu propia vida. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Recuerda, la vida es corta y preciosa. No la desperdicies persiguiendo cosas que al final no importan. Vive con gratitud, ama con intensidad y encuentra riqueza en lo que realmente vale la pena.